Agradecemos a cada uno de los que han participado en el programa en esta mañana. Qué lindo les quedó, la verdad. Agradecemos a los niños, a todos, a las maestras que se esmeraron en desvelarse un poco. Yo sé que les costó armar un poco el escenario, pero gracias a Dios salió bien y los niños muy contentos de participar. A cada uno de los maestros. Este fin de semana es un fin de semana bastante interesante, ¿verdad? Muy lleno de fiesta y colorido, ¿sí? La mayoría de la cristiandad, la mayor parte de los cristianos celebran este fin de semana, especialmente mañana, ¿verdad? El día de resurrección. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene que Cristo haya resucitado? ¿Cuán importante es? ¿Será que es importante? Sí es importante. ¿Por qué? A ver, acepto opiniones. Si no hubiera salvación. ¿Por qué? Se supone que Cristo iba a venir y morir. ¿Qué se ganó con la muerte de Cristo? A ver, se logra el perdón de los pecados. ¿Y con la resurrección? La salvación. Es cierto. Fíjense, San Pablo dice, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a buscarlo y quiero que lo apunten, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también, ¿qué? Nuestra fe. 15:14 de 1 de Corintios. Si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. De nada sirvió. Es decir, vino, si es cierto, murió por nosotros, dijo que iba a morir, pero no venció la muerte. Y si Cristo no vence la muerte, dice San Pablo, que llegamos a ser... el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, aquellos que un día creyeron en que un día iba a venir la resurrección, de nada sirvió el haber creído en Él, porque no triunfó. Pero como Cristo triunfó, la fe de aquellos que murieron creyendo en Cristo es galardonada. Tienen vida eterna. Y esa es la predicación. Hermanos, es bien importante, miren. Muchas veces, incluso la mayoría de los cristianos hoy día dicen que guardan el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Y no le quitamos el mérito de que Cristo resucitó, ¿cierto? Pero también tiene mérito de que Cristo haya muerto en viernes. ¿Murió en viernes Cristo? Si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Todo el proceso por el cual Cristo pasó es importante, ¿cierto? Es importante. Ahora, hermanos, fíjense. Cristo resucita. Pero antes de que Él muriera, Él tuvo que cumplir ciertas profecías, ¿sí? Por ejemplo, estaba Cristo ahí en la cruz. ¿Y qué hicieron los soldados con sus ropas? Estaba Cristo ahí arriba de la cruz, pendiendo ahí de la cruz. ¿Y qué hicieron los soldados? Dice la Biblia que los soldados, vamos a Mateo, capítulo 27, capítulo 27. ¿Sí? Vimos el capítulo 27. Dice el verso 35. Mateo 27, 35. Dice, leemos desde el... Es que la verdad está lleno de tanto significado todo este capítulo.
Podríamos ver ahí, por ejemplo, capítulo 27, verso 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a que llevase su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué Cristo no quiso beber ese vinagre mezclado con hiel? ¿Ah? ¿Saben que eso, hermanos, era un tipo anestésico? ¿Sí? ¿A cuántos le han hecho alguna operación, algo sin ponerle anestesia? Eso aliviaría un poco el dolor que traía Jesús. El dolor de los latigazos, los golpes que le dieron, el dolor de esas espinas clavadas en su sien, en su cabeza, y con cada movimiento, yo imagino que además de cada movimiento le pegaban con palos en la cabeza, esas espinas se enterraban más y más y más y más. Era terrible la muerte de el ir a la cruz y morir por la cruz, por ese medio de la cruz. Era terrible. Quiero en esta mañana resaltar un poco ese sufrimiento de Cristo. Fíjense, ¿saben quién inventó? ¿Saben ustedes quién inventó la muerte de cruz? Los persas. ¿Sí? Los persas inventaron ese método para matar al peor criminal. Y a los criminales, a los más malos, los llevaban a la cruz. Antes de llevar a la cruz, le daban de latigazos, ¿sí? Así como a Cristo le hicieron. Pero ¿sabían ustedes que ese látigo tenía 7, 8, 10 puntas? En la punta le ponían pedazos de hueso afilado. O bien, ya ven que los romanos eran expertos en usar el hierro. Le ponían pedazos de hierro. Y cuando daban un latigazo, ¿qué pasaba con esa puntita? Arrancaba. Yo recuerdo cuando me portaba mal, mi mamá me pegaba con una varita de cocuite. Así le decían mi mamá a ese árbol, ¿verdad? Es una varita que la puedes doblar y arquear y no se quiebra. Y zumba bonito. Y mi mamá, cuando yo me portaba mal, y mi mamá me decía, vas a ver. Fíjese, mi mamá me decía, me vas a pagar las verdes y las maduras. Yo no sé qué debía yo, pero dice que eran las verdes y las maduras. Así que agarraba a mi mamá y cuando ya tenía oportunidad de agarrarme, me pescaba y me daba con esa varita, que con la pura puntita quedaba marcadita esa espalda, ¿sí? Qué zorro ni qué nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película del zorro? Con la Z ahí. No, mi mamá me dejaba esa varita en la espalda marcada. Ahora imagínense usted a Cristo llevando esa espada marcada por ese latigazo, ¿sí? A los romanos se les daba 40 menos 1, ¿sí? No más, es decir, 39, dice San Pablo. Pero aquel que no era romano, agárrate duro, ¿verdad? Y a Jesús sin duda alguna que le pegaron sin compasión. Cada vez que ese látigo pegaba en la carne, ¿qué hacía? Rasgaba. La muerte de cruz era una muerte bien calculada, hermanos, ¿sí? Fría, horrible. Porque la persona la llevaban y la dejaban crucificada ahí. Después de que quedó todo abierto de la carne. Imagínense ustedes ese calor del día. Ese sudor entrando ahí en esas heridas, esa sal entrando en esas heridas, arde. Y de repente las moscas llegaban. Y estaba la persona ahí y la persona tenía que morir solita. Ahora imagínense ustedes a esas aves nocturnas venir, o esos animales de rapiña, treparse en la noche en esa cruz y arrancar un pedazo, arrancar un ojo. ¿Sí? Era una cosa horrible. Ahora, repito, las personas no morían
en el instante. Dependiendo de la constitución física, las personas estaban un día, 2, 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? En la cruz estuvo solamente minutos. ¿Sí? No sé qué tanto tiempo estuvo ahí. Pero la Biblia dice que desde el mediodía más o menos hasta la hora nona, hasta la hora novena. Sí, novena. Ahí Cristo murió. Desde el mediodía más o menos hasta la hora de las 3 de la tarde. Cuando llegaron a ver a Cristo, todavía ya había muerto. Y quisieron ver si en verdad él estaba muerto. ¿Y qué hizo el soldado? Le enterró una espada, una lanza. ¿Sí? Le picó el costado y salió ¿qué? Agua y sangre. Hermanos, y cuando sale agua y sangre, dicen los médicos que es que hubo un ataque al corazón. La persona murió de un ataque. Y Cristo murió de un ataque al corazón. ¿Sí? Imagínate tú. El temor de verse separado del Padre eternamente. Lo hemos dicho en algún otro sermón esto. Cristo estaba muriendo. ¿Y cuál era el temor? Que si en algún momento este hombre, este Dios hecho hombre, que era hombre y era Dios, pecaba, iba a ser eternamente pecador. Y eternamente estar separado, ¿de quién? De Dios. Le pregunto, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Muere Dios? No, Dios no muere. ¿Sí? Dios no muere. Ahí murió la humanidad de Jesús. Sin embargo, Cristo iba a ser eternamente pecador. Les pregunto, ¿se jugaba mucho Cristo al ir a la muerte? Sí, hermano. Cristo estaba muriendo por ti y por mí. Ahora te pregunto, ¿tú crees que a Cristo le costaste mucho? Sí. ¿Cuánto le cuesta a una madre un hijo? Mucho. ¿Cuántas madres se desvelan aquí cuando los hijos están enfermos? ¿Sí? ¿Y los hombres cómo somos? ¿Somos igual de atentos que las mujeres? Algunos sí. Pero somos raros los casos así, ¿verdad? Somos raros esos casos de hombres que nos desvelamos por los hijos. ¿Verdad que sí? Pero fíjense, hermanos, el amor es capaz de todo. Capaz de muchos sacrificios. Capaz de hacer cualquier cosa sin medir consecuencias. Y Cristo no midió eso. Él se entregó para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Cristo muere, es sepultado. Dice el versículo, estamos todavía en el capítulo 27. Cristo murió. Y quiero ahora resaltar un poquito este otro punto. Fíjense. Les pregunto, ¿qué tan minuciosos eran en cuanto al día de reposo los fariseos, saduceos, los líderes religiosos? Estrictos. Pero fíjense que al estar estudiando me doy cuenta de algo bien interesante. Fíjense lo que dice el versículo 62 del capítulo 27 de San Mateo. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación. ¿Cuál es el día después de la preparación? ¿Cómo se le llama al día de preparación en nuestro idioma? Viernes. ¿Y cuál es el día después de la preparación entonces? El día de reposo, que es sábado. ¿Dónde se supone que deberían de estar los hermanos fariseos y los saduceos?
reposando, porque ya era sábado. Aquí dice, al otro día, después del día de preparación, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Pregunto, ¿qué tenían que andar haciendo estos hombres que guardaban el sábado? En sábado reposando, hablando acerca de, fíjense ustedes, destilando todavía el veneno que había en su corazón. ¿Qué fueron a hacer con Pilato? Fueron a destilar su veneno. Fíjense qué pasó. Dice, diciendo, verso 63, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será peor que el primero. Imagínense ustedes, estos hombres van en sábado, en el día de reposo, a destilar su veneno ante Pilato y decir, ¿sabes qué? Ese hombre es un engañador, porque dijo que iba a resucitar, ¿cuándo? Al 3er día. Y ya mañana, en cuanto termine este sábado, comienza el 3er día. En cualquier momento, ¿van a venir quiénes? Sus discípulos lo van a secuestrar el cuerpo, a llevárselo, y van a presentar como que resucitó. Y el segundo engaño va a ser peor que el primero. ¿Cuál era el primer engaño? Este hombre se decía llamar Hijo de Dios, el Cristo. Y el segundo engaño sería que resucitó. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos engañados están aquí? ¿Cuántos han sido engañados de que Cristo es el Señor? Todos creemos que Cristo es el Señor. Ahora, el segundo engaño. ¿Ha resucitado Jesús? ¿Es engaño? No es engaño. Es verdad. Cristo resucitó. Y fíjense que me llama la atención. Mandaron la guardia. Pilato les dijo, verso 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando de la piedra y poniendo la guardia. ¿Cómo se sellaban esos lugares? ¿Con qué se sellaban? ¿Con qué? Con una cera. Pusieron la roca en el sepulcro, le pusieron cera y venían con un anillo y ¡paz! Si en algún momento se rompía esa cera, ¿qué quería decir? Que se había abierto. Se veía, aun cuando trataran de parchar la cera, ¿qué iba a pasar? Se iba a ver, la cera se iba a dañar. Por lo tanto, rompieron ese sello. Pero fíjense, hermanos, que ese sello no fue roto por mano humana. ¿Quién rompió ese sello? Fíjense lo que dice el verso 1 del capítulo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pregunto, ¿quién queda vivo ante el poder, la manifestación poderosa de un ángel de Dios? ¿Se acuerdan que un día un ángel mató 120,000 hombres? Un solo ángel. ¿Sí? Ahora este ángel, si él hubiera tenido ese deseo o ese mensaje de venir y simplemente con su presencia matar a esos soldados, ¿qué hubiera pasado? Los hubiera matado. ¿Ah? Sí, pero ¿por qué los dejó vivos? Porque los soldados vieron que era una manifestación sobrenatural. Fíjense que sigue diciendo.
Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Fíjense, ¿qué pasó entonces? Las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos, pero mientras tanto, vean lo que dice el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué le habrán contado esos soldados a los sacerdotes que les habían dado el trabajo de cuidar la cueva, de cuidar la tumba? ¿Qué les habrán dicho esos soldados? Todos nerviosos, temblando, ¿verdad? Vimos un ángel. Era majestuoso. Jesús salió. Ah, pero fíjense qué hicieron estos hombres. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿cómo? Dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Fíjense que desde entonces ya había la mordida, ¿verdad? ¿Sí? Desde entonces ya existía la clásica mordida, desde antes. Es bien famosa, antigua como el mismo mundo. Les pregunto. Soborno, sí, el soborno. Los soldados fueron sobornados por estos dirigentes judíos. Había resucitado. Hermanos, aquí podemos nosotros extraer una tremenda lección. No creas en Jesús. Él está muerto. Cristo no puede hacer nada en tu vida. Él está muerto. ¿Han ustedes escuchado esta expresión que dice, no se puede tapar el sol con un dedo? No se puede decir no resucitó cuando hay evidencia de que Cristo vive. Te digo en esta mañana, Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y si Cristo vive, aun cuando haya gente que diga no, no se puede, con Cristo se puede porque Él está vivo. Está tan vivo que si en esta mañana tú le das tu corazón, Él puede vivir en tu vida, en tu corazón y transformar tu vida, no importa lo que haya sido tu vida hasta aquí. Aun cuando el enemigo de Dios, escucha esto, aun cuando el enemigo de Dios quiera hacerte creer de que no hay poder en Jesús, aun cuando el enemigo de Dios te quiere hacer creer de que no se puede vencer lo que tengas en tu vida, tus hábitos, todo lo que tengas en tu vida. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, ¿cierto? Te quiere hacer creer de que Cristo está muerto y que en tu vida no puede hacer nada. Pero Cristo es capaz de transformar hasta el corazón más duro y darle vida y vida en abundancia. Cristo vive, hermanos. Cristo resucitó. Cristo resucitó y está tan cerca de ti, así como solamente una simple oración y que en esta mañana tú digas, Señor, yo te acepto como mi único Salvador personal. Cristo volvió a la vida. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento en una situación donde sienten que se están muriendo? Una vez fuimos a un campamento, recién casadito yo con mi esposita. Nos subimos a unos botes, ¿sí? Con los muchachos, era un campamento grande de jóvenes.
nos subimos para remar en el bote y el bote iba lleno. Había muchos botes y estábamos jugando a las carreritas en los botes. Teníamos que atravesar todo el lago, dar vuelta en una piedra que había por ahí y regresábamos al punto. El que llegara primero era el ganador. Y da la casualidad de que había mucha hierba debajo en el agua. Y de repente se trabó el bote y en la desesperación que se voltea nuestra lancha, nuestro bote. Caí al fondo, todos caímos y se me traban los pies en las hierbas que había ahí. Y entonces me vino a la mente, ay, mi esposita, se va a quedar sola. Y en verdad es una de las veces que yo he sentido que me moría. Lo bueno es que los muchachos, ellos no estaban trabados con los pies o sea, ellos sí estaban nadando bien y estaban agarrándose del bote. Y le dije al que estaba al lado mío, le digo, me estoy ahogando, le digo. Le digo, se me trabaron los pies abajo en las ramas que había ahí. Dice, agárrate duro del bote, agárrate duro, no te vamos a dejar ir. Hermanos, me agarré duro del bote y ellos comenzaron a nadar y llevando el bote. Y me pudieron sacar, como pude me destrabé, porque se me habían trabado, traía unos zapatos con, ya ven que hay esos cordones que se les ponen y se traban nada más los ganchitos en el cordón en los ganchitos. Me pude zafar finalmente y llegamos hasta la orilla. Cuando llegué, hermanos, caí. Ay, di gracias a Dios porque estaba vivo. No dejé sola a mi esposita. No se le hizo, pues. Hermanos, volví a vivir. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a vivir? La Biblia dice que así como Cristo murió y resucitó, todo aquel que cree en Jesús tiene en algún momento que morir y resucitar. ¿Cuántos en esta mañana están muertos que necesitan hoy resucitar? ¿Cuántos hoy necesitan no hacerle caso al diablo? Porque el diablo te dice, así como decían los fariseos y los saduceos, digan que no resucitó, nieguen que resucitó. Pero escuchen, era tanto el poder de Jesús que Él rompió, ¿verdad? Venció la muerte. Y ahora Él se presenta ante las personas. Dice la Biblia que se le apareció a los discípulos e incluso un día se le apareció a un grupo como de 500 personas. No se puede negar el poder de Jesús. No se puede negar la resurrección de Jesús. No se puede negar de que Cristo tiene poder para transformar el corazón más duro que exista. Pregunto en esta mañana, ¿habrá algún corazón duro aquí? Les voy a contar una historia que esta semana con mi amigo Juve estuvimos escuchando. Cuenta el pastor Bullón que él fue a Sudáfrica a unas conferencias. Y en esas conferencias, pues ustedes saben que cuando llega el pastor Bullón, las iglesias se llenan. Y esa iglesia dice que se abarrotó allá en Sudáfrica, allá del otro lado del mundo. Y había una hermana, cuenta él, que esta hermana era adventista de años. Por 30 años había estado ella invitando a su esposo y orando por su esposo para que fuera a la iglesia. ¿Saben qué hacía este hombre? Era malo con la mujer. La maltrataba verbalmente, la lastimaba. Y él no iba a la iglesia. Pero eso sí, cuando él estaba de ganas la dejaba ir, pero él la llevaba a la iglesia. La llevaba en su carro, él se estacionaba afuera, la esposa entraba. Cuando terminaba el culto, ella tenía que ser la primera en salir e irse. Cuando llegaron los días de las conferencias, se anunciaron con tiempo. Y esta mujer se preparó. Todo ese mes anterior a la conferencia se portó como toda mujer se porta, como toda mujer cristiana.
¿Cómo se portan las mujeres cristianas? Bien, ¿verdad? Bien santas. Y esta mujer se portó bien con ese hombre durante ese mes. Siempre se portaba bien, pero ahora se portó mejor. ¿Para qué? Para que el hombre la dejara ir a las conferencias. Así que cuando llegó el día de las conferencias, la mujer le pidió al marido y él gustosamente, ¿verdad?, la llevó. Pero como siempre, él se quedó afuera. Pero da la casualidad de que en su vida, en los 30 años que había estado casado con esta mujer, él nunca había visto la iglesia tan abarrotada, tan llena como ese día. Así que le llamó la atención. Y ya cuando la esposa se metió adentro del templo, él fue a preguntar, ¿qué está pasando aquí? No, pues es que llegó un pastor, un predicador. Pase, no, yo me quedo aquí. Y el hombre no se quedó. Pero sí se fue por alrededor de la iglesia y ahí en una ventana abierta, un vidrio roto por ahí, se quedó escuchando. Y cuando terminó el sermón y el pastor hizo el llamado, pasó mucha gente. Y él en su corazón quería pasar. Esa tarde, esa noche, el Señor tocó su corazón. Estaba rompiendo ese poder de la muerte. Y el hombre comenzó a llorar. Pero como ya iban a salir, ¿qué hizo el hombre? Se fue corriendo a su carro y se hizo como que estaba dormido. Pero traía los ojos rojos porque había estado llorando. Y la mujer se subió al carro y dice, ¿qué te pasó? Dice, ¿te sientes bien? Sí. ¿Qué te pasó? No, nada. Y le dice, oye, pero te veo los ojos rojos. No, que no tengo nada, mujer. Ah, bueno. Y la mujer, para no traer en conflicto y para que la dejara volver al otro día, no entró en discusión con el hombre. Se fueron. Al otro día, otra vez las conferencias. Y la mujer se fue de compras, como toda mujer, ¿verdad? Se fue al mall. Y las mujeres se pierden en el mall. Y más cuando traen tarjeta, ¿verdad? Y a la mujer se le hizo tarde. Llegó casi barrida a la casa justo y el marido la estaba esperando. Pero ¿qué clase de mujer eres?, le dijo. Irresponsable. Ya está por comenzar el servicio en la iglesia y tú no estás lista. Imagínense ahora el hombre exigiéndole que estuvieran temprano. Y la mujer se le hizo raro, ¿no? Y dice, ándale, vámonos a la iglesia, te voy a llevar a la iglesia. La llevó a la iglesia. La misma historia. La dejó a la entrada. Él hizo como que se iba a dormir ahí en el estacionamiento, pero se salió del carro otra vez y se fue al mismo lugar a escuchar. Toda la semana estuvo asistiendo él a las conferencias. Y la misma historia. Llegaba el hombre, se sentaba otra vez en el carro y como que estaba durmiendo. El viernes de noche, cuando se hizo el último llamado para el bautismo, este hombre ya no aguantaba. La gente había pasado, había personas que se iban a bautizar. Ahora, a este hombre le nació el deseo de entregarse a Cristo, de bautizarse. Dejar de que Cristo rompiera esas cadenas que lo ataban a esa muerte espiritual. Así que ese viernes en la noche, este hombre a medianoche le habló al pastor de la iglesia. Y cuando sonó el teléfono, el pastor levantó, era medianoche, el pastor levantó el teléfono y le dijo, mire, ¿verdad que ha habido conferencias esta semana en la iglesia? Sí, dice, mire, yo me quiero bautizar. Se iban a bautizar 12 personas. Y él dice, yo me quiero bautizar también. Dice, oiga, pero ¿cómo? ¿Usted estuvo asistiendo a la conferencia? Dice, sí, yo estuve asistiendo. Dice, pero ¿cómo se quiere bautizar? Dice, mire, no me pregunte cómo, pero yo me quiero bautizar. Dice, ¿ha recibido estudios? Pues mire, le dice, le voy a decir una cosa. Yo he vivido con una mujer adventista, miembro de su iglesia, por 30 años. Dice, yo soy el que un día lo corrió de la casa. Y ya el hombre le explicó. Dice, yo lo corrí a usted una vez de la casa, pastor. Pero ahora estuve asistiendo y le contó toda la historia, cómo él se quedaba afuera. Dice, ahora yo me quiero bautizar. Así que el hombre, finalmente el hombre le dijo al pastor, pastor, deme esa oportunidad. Pero hay una condición. Por favor, no le diga a mi esposa que me quiero bautizar. Va a ser una sorpresa. Así que el sábado en la tarde, cuando todos los catecúmenos vinieron a pasar, todos los candidatos al bautismo pasaron, fueron bautizados todos. ¿Quién faltaba?
este hombre. Eran 12 candidatos y él era el número 13. La mujer estaba adentro, había visto cómo habían pasado todos los que se iban bautizando. Y en ese momento, ella ve que va pasando un hombre que se parecía a su esposo. ¿Sí? Ya venía con la bata lista para bautizarse. Y ella dice así en su mente, como que este hombre se parece a mi esposo. De lejos lo vio y no, pero no puede ser. Aquel hombre era malo. No permitía, él negaba de que Cristo tenía poder. Había luchado mucho con Cristo. Pero ahora, esa tarde, esa mujer, cuando el hombre se fue acercando más y más y más y más y más, y finalmente el hombre se acerca a la mujer y le dice, hola. Lo vio que sí era su esposo. Cuenta el pastor que en ese momento la mujer, ¡pum!, cayó desmayada. La emoción fue tan grande. Ese hombre fue bautizado ese día. Una prueba de que el poder de Cristo está efectivo todavía en la vida de aquellos que le dan oportunidad a Él. Quiero decirte en esta mañana, hermano, que Satanás, así como los fariseos y los saduceos que decían, no han resucitado, hay una evidencia clara de que Cristo vive. Cristo ha resucitado y tiene poder para transformar el corazón más duro. Para transformar, no importa lo que haya sido tu vida, no importa lo que haya sido tu pasado. Te pregunto en esta mañana, ¿dejarás que el Cristo vivo llegue y toque tu corazón? Dale solamente una oportunidad. Dile, Señor, yo quiero experimentar ese poder en mi vida. Señor, yo quiero que transformes lo que tienes que transformar. Y Señor, permite que hoy muera al yo y resucite contigo a nueva vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien en esta mañana que le dice, Señor, yo ya no quiero seguir luchando, yo quiero entregarme a ti, quiero entregar mi vida a ti? ¿Habrá alguien? ¿Quisiera ponerse de pie? ¿Habrá alguien que quiere darle su corazón a Jesús? ¿Que le quiere dar una oportunidad en su vida? Gracias. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Cantemos este canto y digámosle a Cristo que transforme nuestra vida en esta hora. Más cruel dio, y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerte o salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena y muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal encerró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quebró. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró.
resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable en que dono de un pueblo, flores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Y resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por el poder que tiene Cristo, de romper la piedra, que Él venció la tumba, Señor, venció la muerte, y el diablo, Señor, está derrotado. Gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos tener vida eterna. Y ahí en el sepulcro nuestro mal enterró, como dice el canto. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestra justicia. Y hoy podemos acercarnos a ti sin temor, con confianza, porque Él venció al pecado, venció a la muerte. Y hoy, Señor, tenemos vida eterna. Amado Padre, en esta mañana, aquí estamos tus hijos delante de ti. Y tú que conoces cada corazón, tú sabes, Señor, qué corazón tiene el deseo en esta hora de entregar su vida a ti. Pedimos, Señor, que nos aceptes, perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra iniquidad. Y, Señor, en esta hora nos permita resucitar con Cristo a una nueva vida. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga.